¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Este tema que ponemos sobre la mesa es otro de los que ustedes me sugirieron que profundizáramos un poco y es el de los debates rumbo a la silla del águila. Esto a raíz de que ya se dio a conocer, ¿no? Quiénes serán los conductores del primer debate. Hablamos de los periodistas Denise Merker, quien fue propuesta por la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y Manuel López San Martín por la coalición PAN, PRI y PRD. Incluso la consejera Carla Humphrey, quien es la presidenta de la Comisión Temporal de Debates, destacó que el INE no hizo una evaluación del trabajo periodístico de las 5 mujeres y los 5 hombres propuestos por cada coalición y el partido que competirá solo por la contienda presidencial. Recordó que desde noviembre del año pasado se aprobaron los requisitos para evaluar la moderación, como en ningún debate presidencial previo se había hecho. Usted sabe que comenzaron a darse a conocer pues las propuestas tanto de Morena como del PAN y del PRI, en donde encontramos nombres pues verdaderamente que nos llevaron no solamente a la sorpresa, ¿no? Sino que también, por supuesto, un poco a la incredulidad. Le juro que cuando yo vi que había una propuesta que fueran Azucena Oreste y Carlos Loret de Mola, yo sí pensé que alguien estaba jugando, que alguien se estaba haciendo el gracioso, ¿no? Ante este tipo de discusiones. Sin embargo, ya cuando un amigo me compartió la información y pudimos ver que era en serio, yo me puse a pensar, pues, ¿qué está pensando la oposición? ¿Qué está pensando aquel que se aventó la puntada de proponer algo de este tamaño? Entiendo que al interior del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional había voces que consideraban como una especie de resarcimiento tanto de Loret como de Azucena el hecho de que estuvieran al frente de los debates porque los ubican o los quieren vender como víctimas del tirano, víctimas de la dictadura de Macuspana, que ya casi, casi, casi se acaba para respiro de todos estos pobres perseguidos políticos que emergen todos los días de de distintas trincheras, aunque siempre terminan en el mismo lugar del que salieron y recibiendo órdenes de los mismos intereses que los han apadrinado durante muchos, pero muchos años. Ahora, ¿qué tan importante es el moderador o bien el moderadora? Sin duda alguna que este tipo de ejercicios ha servido para catapultear carreras. Está el caso de la misma Azucena Oresti, que cuando participó en el debate fue cuando mucha gente la conoció, mucha gente la ubicó y comenzó a abrirse paso al interior precisamente de medios como Milenio, un medio donde duró algún tiempo. Otros más han pasado desapercibidos, no ha sucedido gran cosa. Algunos han tratado de ser protagonistas del ejercicio, han tratado de influir más de la cuenta, pero aquí hay dos escenarios que quiero compartir con ustedes, además de preguntarles pues, qué les parece que Denise Merker sea la moderadora y qué les parece que sea Carlos Loret. Perdóneme, Manuel San Martín. A ver, Denise Merker, de un tiempo acá, ha sido la única voz disonante de este programa de tercer grado, el programa de tercer grado, en el cual no una, sino en varias ocasiones ha llevado la contra a la mayoría de los panelistas, integrados principalmente por Sergio Sarmiento, por Leo Zuckerman y por supuesto Raimundo Riva Palacio. No tiene nada por ahí, me parece que Genaro Lozano, que también muchas veces se inclina del lado y de las posturas de Denise Merker, quien sin embargo ha sido la voz cantante, ha sido la que ha sido capaz de cuestionar estas campañas sincronizadas, en donde regularmente se busca minimizar o desestimar la figura de Andrés Manuel López Obrador, de la propia Claudia Sheinbaum, y llevar a la estridencia cualquier error o cualquier situación que se presente de manera irregular o algún fallo del gobierno de la Cuarta Transformación. Basta recordar, por ejemplo, las posturas que ha tenido Merkel en torno a la figura de Xochitl Gálvez, cuando la orden, y nos quedaba muy claro, era inflar a la candidata, la ahora ya candidata del Partido Acción Nacional, del PRI y del PRD, y que sin embargo la propia Merkel fue de los que más cuestionó precisamente las capacidades reales que tiene la política hidalguense en medio, por ejemplo, de gente como Leo Zuckerman, quien de manera abierta, aunque él
como tal no lo ha reconocido, pero es uno de los grandes defensores e impulsores precisamente de esta política. En el caso de Raimundo Riva Palacio, también se inclina mucho por Xóchitl Gálvez, definitivamente, pero yo lo veo más a él en el papel de denostar al presidente López Obrador, de cuestionarlo, de embarrarlo, por una revancha, pues netamente de los intereses de Riva Palacio, que usted lo sabe, aquí nos lo dijo el maestro Francisco Cruz Jiménez, era un hombre cercano a Genaro García Luna y por lo mismo cercano al calderonato. Y todos sabemos perfectamente que el calderonato pues es el enemigo natural del obradorismo. Entonces Merkel ha destacado en las últimas semanas, en los últimos meses, por este tipo de situaciones, incluso en su programa de Radio Fórmula, también se ha manejado de una manera distinta, como hemos visto a López Dóriga, como hemos visto a Ciro Gómez Leiva, como hemos visto al propio Carlos Loret de Mola o la propia Azucena Uresti, bueno, Loret de Mola en otra casa de trabajo, pero que a final de cuentas tienen un comportamiento anti López Obradorista. Con razón, sin razón, ya dependerá, por supuesto, de los públicos, de los análisis, de las opiniones, pero de que la tienen, la tienen. Y Merker no, Merker sí se ha mantenido una postura mucho más, digámoslo así, imparcial en toda esa discusión y manejo informativo, sin llegar a ser una defensora a ultranza precisamente del presidente López Obrador o de la candidata morena Claudia Sheinbaum. Entonces me parece que el hecho de que ella esté presente como moderadora es interesante, es llamativo por la personalidad que tiene, porque es alguien que durante las entrevistas cuestiona, difícilmente deja terminar a su entrevistado, pero es alguien que busca constantemente sacar más de lo que le están diciendo en ese momento, lo cual me parece que en este tipo de ejercicios, si tienen la libertad los conductores de hacerlo, sin duda alguna podrá ser provechoso este tipo de habilidad que tiene ya la maestra Denise Merker. En el caso de Manuel San Martín, él es un periodista mucho más joven, con una trayectoria corta, menor, pero que ha ido ganando espacios tanto en radio como en televisión, más cercano, más proclive totalmente a los intereses de la derecha, a tal grado que es una de las voces cantantes de la empresa de Ricardo Salinas Pliego cuando se lanzan campañas o acciones en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Basta recordar, por supuesto, todo el tema de la educación comunista, basta recordar también, por supuesto, otro tipo de momentos, de situaciones en donde Manuel López San Martín ha tomado un partido totalmente empresarial y se ha hecho eco de campañas sin ningún tipo de sustento, además de ser alguien que desde un principio fue ubicado entre el ala de comunicadores cercanos a Xochitl Gálvez. Incluso él fue precisamente parte de este grupo que moderó, de la pareja que moderó, digámoslo así, los ejercicios de diálogos, porque no se les podía llamar debates como tales, los ejercicios de diálogos de la oposición, en donde estuvo Xochitl Gálvez, estuvo Beatriz Paredes, estuvo Santiago Krill y Enrique de la Madrid. Bueno, uno de los conductores era Manuel San Martín, su servidor estuvo ahí, pudimos apreciar en todo momento la conducción que hubo, ¿no? En donde incluso filtró una pregunta relacionada abiertamente con el tema de la educación socialista, poniendo en la agenda los intereses de su jefe, del señor Ricardo Salinas Pliego, que es realmente a quien yo siento que el licenciado San Martín representa, ¿no? En realidad. O sea, los intereses que él representa, que él defiende a ultranza, no son precisamente los del periodismo como tal, pero sí los del empresario Ricardo Salinas Pliego. Y es un hombre de la oposición, es un hombre de la oposición como tal, porque incluso en el ritmo de preguntas que le hizo a las participantes y los participantes, en realidad fue muy suave, fue muy somero, fue muy disciplinado, no mostró en ningún momento algún tipo pues de tono, de acción que pudiera incomodar a cada uno de ellos. Entiendo que esa era la intención, dejar que hablaran con base a un tema previamente establecido. Sin embargo, a partir de ahí sí se le ha visto con críticas menores hacia la oposición y mayores hacia la cuarta transformación. Por eso es que a final de cuentas lo piden, ¿no? Los integrantes de el PAN, del PRI y el PRD, además de que estos tres partidos, dentro de sus patrocinadores, dentro de sus padrinos, dentro de sus promotores, dentro de sus protectores, como usted guste decirles, pues se encuentra precisamente Ricardo Salinas Pliego. Entonces, por supuesto que es una muestra más de cómo influye el hombre fuerte del grupo Salinas
en las decisiones que toma la oposición para tratar de ubicar precisamente a sus diferentes alfiles. Veremos qué tanto y qué tanto pueden cuestionar, preguntar, actuar de una manera mucho más libre de lo que viene en varias ocasiones en el script, que realmente es lo que limita. Yo sí soy de la idea que deberían de dejar completa libertad. Dicen que ya hay, que ya los dejan, aunque algunos a mí me han comentado que no están así, pero debería haber total libertad, absoluta libertad, para que el periodista, la periodista que estuvieran presentes, con base, claro, a los temas que se van eligiendo, pudiera hacer preguntas directas, pudiera hacer preguntas fuertes, que se abran las capas y sabes que él viene de este lado, ella viene de este lado, él va a buscar esto, ella va a buscar esto, y que con base en ello se pueda cuestionar realmente a los participantes, a las participantes, y se pueda generar un debate interesante, porque yo creo que si hay esa libertad para los conductores, se puede llevar el debate a una trinchera que no lo hemos puesto todavía y que tal vez cambie un poco esta percepción que existe de que realmente los debates no influyen para nada, en lo mínimo, en las decisiones que ya tomó el votante. Y esto se los digo porque hablamos con este Rodrigo Galván de las Heras, hablamos también con otros encuestadores quienes de manera abierta me lo dijeron, Jesús, los debates en realidad no cambian el sentido del voto. La gente que llega a los debates es gente que ya decidió cómo va a votar. Sí influyen en aquellos que no hayan decidido su voto o en aquellos que no hayan decidido participar siquiera en la elección. Ese es lo interesante precisamente de los debates. Paramos un poco la grabación porque salimos a abrir. Entonces les comentaba, eso es lo que, de lo que influyen los debates, ¿no? Las personas que llegan, los ven, no iban a votar y si se da un debate interesante, si alguna de las candidatas o el candidato muestran algún tipo de papel sobresaliente, entonces deciden, pues sí voy a participar, ¿no? O aquellos que iban a participar, pero no tenían claro por quién, por ahí también se pueden dejar seducir por una buena participación en alguno de los debates. Sin embargo, se vuelven un poco monótonos por las formas, ¿no? Tiene que haber la manera en que se les permita precisamente discutir y debatir y confrontar ideas, porque, mire, más allá de los chistoretes de esta Xochitl Gálvez y demás, la realidad es que sí hace falta una confrontación como tal ideológica entre la derecha y la izquierda, porque hoy por hoy vivimos una guerra de narrativas, vivimos una guerra en donde lo que se busca instaurar, imponer, es tal narrativa respecto a tal gobierno, a tal personaje. Y eso es clave precisamente para muchos ciudadanos. Y por lo tanto, el hecho de ver una discusión seria entre Claudia Sheinbaum, por ejemplo, y Xochitl Gálvez en el tema de la seguridad. ¿Por qué Xochitl Gálvez cree que una cárcel es una solución o que la construcción de cárceles es una solución? ¿Por qué ella considera que la Guardia Nacional no está enfrentando a los delincuentes cuando los datos arrojan otra cosa? ¿Por qué ella piensa que la estrategia de atacar las causas no debe ser una prioridad? Y todo lo contrario por Sheinbaum, que lo contraste, ¿no? Que le diga, a ver, pues yo creo por esto y vamos a contrastar cuáles son los resultados, qué es lo que realmente estamos buscando cada una de nosotras en la discusión de la seguridad. ¿Por qué? Porque ese es un punto muy interesante respecto a cómo piensa la derecha y cómo piensa la izquierda y qué tipo de país queremos nosotros como ciudadanos en un futuro, al corto, mediano y largo plazo. ¿Qué tipo de administración queremos que esté al frente, con qué bemoles y con qué intenciones, ¿no? Y eso en un debate se puede dar, se puede enriquecer, pero si el formato es cuadrado, si el formato es aburrido, si el formato es de monólogo, si el formato no permite esa interacción, pues difícilmente se puede llegar a una conclusión que nos lleve a tomar una decisión más correcta. Ahora, yo les soy muy honesto, entre los nombres que se llegaron a manejar, les mencionaba en algo, el caso estaba de Carlos Loret de Mola o de Azucena Oresti. Yo sí me sorprendí mucho por lo que les decía. Entiendo que dentro del PRI y del PAN lo hicieron con la finalidad de resarcir a estos dos personajes víctimas de la dictadura de Macuspana, pero la realidad de este contexto es que ninguno de los dos garantiza absolutamente nada. Es decir, con Manuel San Martín es cierto, es un personaje, insisto, ligado a la oposición, cercano a la derecha, hombre de Ricardo Salinas Pliego, pero es un personaje que también en su trayectoria no se ha mostrado a los niveles de Loret, ni siquiera a los niveles de Azucena, quienes obviamente al tener una causa personal con el gobierno de López Obrador, pues cambiaría completamente su compostura, perdón, su comportamiento, ¿no? Y los dos al mismo tiempo, pues serían
cuatro contra una. A lo mejor si pones a Loret, ¿no? Por ejemplo, a Carlos Loret de Mola, que eso es interesante. Imagínense poner a Carlos Loret de Mola de un lado, ¿no? Por ejemplo, y pones del otro, no sé, a Fabricio Mejía, ¿no? Pues estaríamos hablando de algo interesante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pondrías a una persona que es completamente anti-López Obradorista, a una persona obradorista, y con base en eso ellos podrían dar algún tipo de, pues, de cuestionamientos muy particulares. Ya para concluir, porque estoy para esto. Este, ¿Cómo se llama? Me parece que también va a ser algo muy interesante ver quiénes más están al frente de estas acciones. Y me parece que los debates nos van a permitir, en un momento dado también, dimensionar el papel de la prensa, porque lo hemos dicho en otras ocasiones. Para su servidor, la objetividad periodística no existe, no debe de existir. Debe de haber siempre de parte del periodismo rigurosidad, honestidad y transparencia. Que ustedes como audiencia sepan qué intereses tiene cada informador, con qué intención presenta qué nota y por qué, cuáles son las herramientas de esa nota y y qué es lo que se busca a través de la misma. Y creo que ir definiendo personalidades de conductores para los debates ayuda a que ustedes como audiencia tengan un mayor conocimiento de lo mismo. Así que ustedes, ¿qué opinan? Si les gustó el video, pulgar arriba, ya lo saben. Échenos su suscripción, échenos del super chat, del super gracias si se puede, denle a la campanita y sobre todo, por favor, su comentario, like en el video, compartan, lo que nos ayuda muchísimo y nos vemos en un ratito.